cierto, están regalando unos lentes muy coquetos, lentes así, hasta con piedritas y todo. Para los que ya no la ves de béisbol, pues vengan por sus lentes, Oli. También a mí me tomaron la presión, estoy perfectamente bien, soy un pimpollón todavía. Me sacaron mole, estoy perfectamente bien de mi azúcar, pues ¿cuál azúcar? Si tengo 3 meses de no comer azúcar. Y aunque ustedes no lo crean, todavía se me ven 5 kilos de más, pero 13 kilos he bajado, hermanos. Pastor, tiene usted 10 días diciendo que bajó 13, pues es que ni bajo ni subo desde hace 10 días. Hace 10 días que ni bajo ni subo. 90 kilos peso todavía, hermanos. 90, así que tengo que bajar otros 5. Pero ahí la llevo, hermanos, me siento bien. Pero sí me hacen falta mis dulces. ¿Saben qué es lo que creen que extraño más, así, más? Hoy Beto de plano, no la muela. Fuimos a comer, se comió un espagueti enfrente de mí. Que Dios guarde la hora, hermanos. Carlos, un espagueti, pero así, mira. Y además me lo saboreaba, hermano. Ya llegó a su peso, ya está volando. Pero no he de comer esa tuna. Pero ¿qué tal nuestros guisados? Yo también me comí un chambaretito, que Dios guarde el oro. Bueno, hermanos, ahí vamos. Gracias a Dios por nuestro estudio de la carta que le escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Me da gusto ver que a pesar de ser vacaciones y de que el domingo estuvo la asistencia muy baja, pues hoy miércoles como que no se rinden algunos y aquí están. Quiero que imaginen ustedes que ustedes eran pastores de muchas ovejas y que un día una de sus ovejas se va y se la llevan porque la van a juntar con algún buen cordero, y entonces pues se la llevan y pasan los años y no saben ustedes nunca más de esa oveja, y después de que pasan muchos años, como unos 10 años, de repente aparece la oveja y hasta con 2 ovejitas chiquitas también. Y entonces esa oveja, que fue una oveja del redil y que se había ido por 10 años, regresa con 2 ovejitas y pues el caso de Raquelito, que está aquí con nosotros esta noche, una oveja ingrata que nos olvidó. Raquelito estuvo en el grupo de danza con Priscila. ¿Dónde está mi hija Priscila? ¿Tú te acuerdas de Raquel o no? En el grupo de danza, ¿con quién más estaban? ¿Con quién, Pris? Con Meli, con Sarita. Ahí estuvo Raquelito y ahora ya llegó hasta con 2 ovejitas más. Bienvenida, Raquelito. ¿Cuántas cosas? Uy, si yo juntara todas las ovejas que Dios me ha dado, no cabrían en este lugar, pero ni con calzador, hermano. Serían más de 1000 seguramente. Bueno, el apóstol Pablo, preocupado por lo que se estaba dando en medio de las iglesias de toda la provincia de Galacia, pues está tratando de reafirmar su ministerio hacia los Gálatas y de animarlos y convencerlos, de darles la confianza de que Pablo no fue un espontáneo, no fue, ¿qué otra palabra podríamos usar? Un improvisado, esa es una palabra todavía muy clara, sino que Pablo fue un hombre al cual Dios llamó y que el inicio de su ministerio tuvo buenos fundamentos. El evangelio que él está predicándoles a los Gálatas no fue un evangelio inventado por él, ni siquiera lo recibió de ningún ser humano, sino que él, con toda humildad, sin embargo, dice que se lo dio ¿quién? Directamente revelado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el versículo 13.
Y él está presentando su actuación, está presentando su trayectoria y les dice que a ellos les consta que antes de ser creyente fue un buen judío, y más que un buen judío fue un perseguidor en contra de los cristianos de la iglesia de Jesús. Él persiguió a los cristianos. Y dice, no solamente los perseguía, sino estaba yo devastando la iglesia. ¿Se acuerdan que él fue testigo cuando mataron a pedradas al primer mártir? ¿Cómo se llamó? Esteban. Ahí estaba Pablo, animando inclusive a la gente, diciéndoles, déjenme aquí sus cositas, yo se las cuido, ustedes vayan y acaben a pedradas a aquel. Ese fue Pablo. Pablo fue tremendo, hermanos, y él aquí lo está relatando. Pero dice que, sin embargo, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, yo no lo consulté, no fui a pedir aprobación delante de ningún hombre, porque el llamamiento se lo hizo directamente el Señor Jesucristo, cuando allá camino a Damasco, todos ya lo sabemos, fue tirado al suelo y de ahí Dios lo llevó a la calle recta para que por medio del primero que tuvo contacto con Pablo fue Ananías, ¿ok? Dios usó a Ananías. Bien, a partir de allí dice que no fue a Jerusalén, a donde por lógica tenía que haber ido. ¿Por qué a Jerusalén? ¿Por qué a Jerusalén? ¿Por qué era lógico que Pablo fuera a Jerusalén? Porque ahí estaban los 12 apóstoles, ¿ok? Porque de ahí se desprendió la iglesia a todas partes. Pero no fue con ellos. Más bien, una vez que ya él había entendido el evangelio y había sido llamado por Dios, dice que se fue directamente a Arabia. Y después regresó a su ciudad donde nació, que era Damasco. Pasaron 3 años y entonces subió a Jerusalén. ¿Por qué se dice subió a Jerusalén? ¿Que estaba en el monte? ¿Por qué dice subió a Jerusalén? Todos los salmos hablan de subir a Jerusalén. Jerusalén no estaba arriba, físicamente, geográficamente. De hecho, estaba rodeada por montañas, en un sentido era un valle. Entonces, ¿por qué dicen subió? ¿Nadie? No era una meseta. ¿Lili? Eso, Lili, no en vano, tantos años acá. Cuando dice la Biblia, subamos a Jerusalén, está hablando de la importancia de la ciudad. Está queriendo decir, Jerusalén está en alto, espiritualmente, no geográficamente. Esto quizá hubiese pasado desapercibido para ustedes, por cuanto no tenemos claridad de la cuestión geográfica. Pero si viéramos un mapa y viéramos a Jerusalén, diríamos, pues si está abajo, es como decir, subamos a Colima. ¿Cómo subamos a Colima si Colima está al nivel del mar, no? Si dijéramos subamos a Toluca, bueno, geográficamente es más lógico decir eso. Pero cuando se dice Jerusalén, subamos a Jerusalén es por eso, por la importancia de la ciudad. Para los judíos, Jerusalén era la Meca de los musulmanes, ¿verdad? Como la Meca de los musulmanes. Pues subió a Jerusalén y dice que no se subió para allá a presentarse a los apóstoles, sino que se fue a Arabia y después volvió a Damasco. Y el primer contacto que él tuvo, versículo 18, fue 3 años después. Vamos a Hechos 9:23, por favor. Hechos 9:23. El primer contacto que tuvo con algún apóstol fue con el apóstol Pedro. Allí dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle.
Y si seguimos leyendo, vamos a ver que fue con el apóstol Pedro con quien él tuvo. Dice aquí, permaneció junto a Pedro durante 15 días. ¿Qué creen que estuvo haciendo Pablo con Pedro? ¿Qué se imagina? Levanten la mano. ¿Qué hubieras hecho tú si eres Pablo y vas con el apóstol Pedro? ¿Qué harías tú? Preguntarle, ¿qué más? Aprender de él, ¿qué más? Platicarle lo que te pasó. Decirle, oye, platícame cómo era Jesús, porque a mí se me apareció, pero yo ni lo vi, me quedé ciego, pero sí oí su voz. ¿Qué cosas debieron haber platicado Pablo y Pedro? Oye, ¿qué sucedió? No, pues déjame te cuento, Pablo. Oye, pero de veras tú ya te convertiste, no vayas a traicionarnos, ma. Pues sí, es que es magnífico esto que te pasó, Pablo. Sí, pero yo vine para presentarme, pero también para saber qué cosas aprendiste del Señor, porque yo te voy a contar lo que el Señor me dijo a mí. Yo quisiera que veamos, no vaya a ser que tú creas una cosa y yo crea otra. Y debieron haber estado tan contentos compartiéndose, diciendo Pablo seguramente muy sorprendido, oye, es que todo eso me lo está revelando el Señor. Eso que les dejó a ustedes, eso que aprendieron ustedes al andar con Él, me lo dijo a mí, ayer me dijo esto y esto. ¿Cómo que te dijo eso? Sí, y antier me reveló esto también. No, pues eso me lo dijo a mí el Señor, ¿desde cuándo? Oye, qué precioso es el Señor, qué maravilloso. Sígueme platicando. En 15 días, ¿qué no había oído Pablo de Pedro y Pedro de Pablo? Pero sobre todo Pablo de parte del apóstol Pedro. 15 días pasó con él, pero tampoco vio a ningún otro de los apóstoles. Medio saludó a Jacobo, el hermano carnal del Señor Jesucristo. ¿Cómo el hermano carnal? Sí, Jesús tuvo hermanos. Aunque los católicos quieren poner a María siempre como virgen, Jesús tuvo 5 hermanos de José. ¿Sabías eso, Mario? Hoy lo estás aprendiendo. Y están los nombres. Uno de ellos se llamaba Jacobo. Otro, Santiago Jacobo, que es lo mismo. Otro, Judas, que es el famoso Tadeo, pero era medio hermano de Jesús. ¿Cuál otro? Tuvo hermanas, tuvo 2 hermanas también. No dice los nombres de las hermanas, pero sí los nombres de los hermanos. ¿Quién? Jacobo, Judas. Es Jacobo. Ahí está en Mateo, luego los vemos, pero da los nombres, fíjense. Pues este Jacobo llegó a ser el jefe de todos los apóstoles, por abajo del apóstol Pedro. Pedro y Jacobo no peleaban, pero eran los dos que estaban hasta arriba de todos los apóstoles. De hecho, Jacobo en el primer concilio de Jerusalén tuvo la última palabra en función del tema de los judaizantes en cuanto a la circuncisión, y Jacobo dijo, bueno, vamos a tomar una determinación aquí. No se les puede pedir a los gentiles que se tengan que circuncidar con solo creer en Jesucristo. Ellos no tienen que hacerse judíos primero. Y eso lo determinó o lo resumió Jacobo, aún antes que Pedro, ¿sí? Jacobo fue también alguien a quien saludó el hermano Pablo y que dice aquí fue hermano de Jesús. Vamos a Hechos 12:17, por favor. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, háganle saber esto, ¿a quién? A Jacobo, dijo Pedro, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Se dan cuenta cómo consideró a Jacobo en primer lugar? Esto es cuando Pedro es sacado de la cárcel por un ángel. Entonces cuando llega a la casa y les dice, un ángel me sacó.
Díganle esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Vemos ahí la preeminencia que tenía Jacobo. En esto que les escribo, dice Pablo, verso 20, les aseguro delante de Dios que no estoy echándoles mentiras. Después de todo esto me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no me conocían personalmente las iglesias de Judea. Estas eran las iglesias cristianas de Judea, pero no sabían quién era Pablo. Lo único que oían decir de Pablo era: pues es ese aquel que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe, que en otro tiempo trataba de destruirnos, pero ahora glorificaban a Dios por mí. Ahí está, óiganlo. Marcos 6:3. Por favor, vamos a verlo. Marcos 6:3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí están los nombres de los 4 hermanos. ¿Por qué digo medios? Pues porque eran hijos de María y de José. ¿Por qué digo medios? Porque Jesús no era hijo de José. ¿Están de acuerdo? ¿Sí te queda claro, Mario? ¿Por qué no era hijo de José? Porque es hijo del Todopoderoso Dios. Entonces eran hermanos en función de María. María tuvo entonces cuando menos 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Tómenlo ahí para su archivo. Bien. Y eso está en la Biblia católica, ¿eh? Dice entonces ahí, a final del capítulo 1, y glorificaban a Dios por mí. ¿Cómo no iban a glorificar a Dios por él? Apenas mi hija Mimi me compartía un testimonio de cómo ella ha estado compartiendo con las y se están convirtiendo las maestras por medio del testimonio de mi hija. Apenas habló con una y ya tiene 3 domingos yendo a la iglesia. Y ya son 3 maestras con sus familias y ya están yendo a la iglesia y convirtiéndose. Y cuando me platicaba Mimi todo lo que ha pasado con ellas y la manera como Dios ha estado respaldando sus vidas con milagros y cosas, yo hacía mucho que no me gozaba de ver el testimonio de cómo alguien puede compartir el evangelio y la gente reacciona y responde de una manera maravillosa. Hermano, tú debes hacerlo, tú debes sentirte muy contento cuando le compartes a alguien y ves que ya sigue viniendo y está acercándose a Dios. Esto le ha pasado a Gabriel con Víctor, ¿no? Con Arturo. ¿Por qué le digo Víctor? Bueno, es que tiene cara de Víctor. Arturito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Listo para el fin de mes? ¿Domingo? ¿Él te compartió, Gabriel? ¿Sí? Eso es algo maravilloso, hermano. A mí me da gusto ver a Marito, que aunque no le compartí directamente, pues Dios de algo me usó para que él esté aquí. Ay, yo diario oro por ustedes. Te voy a decir cómo le hago. Yo le digo: Señor, salva a mis excompañeros colombófilos. No menciono a todos, pero le digo: Señor, te pido por mi tocayo, por su esposa Angélica, que así como Mario y como Mechita, ellos también se conviertan, Señor. Salva a Rubén Galindo, el productor, a su esposa Magali. Salva, Señor, tú puedes hacerlo, al doctor Nieto, a su esposa Toñita. Ya les compartí y ya les regalé mi libro y ya oré por ellos, pero la gente se resiste. Y es muy bonito cuando alguien oye y acepta y tú ves que Dios te usó y que ahora ellos están pegados a Dios. Hermano, ¿cuántos han experimentado esa bendición? A ver. ¿Sí? ¿Tú ubicas a alguien a quien le has hablado y ya está viniendo? Eso es algo maravilloso, hermano. Maravilloso. Eso no se compra con nada. Bueno, pues después, pasados 14 años, fíjense cómo fue
ministerio de Pablo, dice que subió otra vez a Jerusalén. Esto se refiere al capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Pablo va precisamente al concilio de Jerusalén. Subió a Jerusalén con Bernabé, ya andaban juntos, llevando también consigo a Tito. Y dice que subió según una revelación. Subió según una revelación. Y les expuse el evangelio que predico ante los gentiles. Dios en su sabiduría y en su misericordia nos usa como Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere y cuando Él quiere. Si todo está en que nos dispongamos. ¿Por quién vino Diana y Chucho? Ustedes les compartieron. Y sigue viniendo ese otro hombre que lloró contigo. ¿Cómo se llama? José. Sigue viniendo, ¿no? No dejen de ir. No abandonen a los hermanos, a la gente de allá. Ándale. Va a ser bueno, fíjense. O sea, ir por ellos y traerlos. Y que les den un regalo. Les tenemos un regalo, pero lo trajeron de Gringolandia y no se los podemos traer si no van para allá. Unos gringos se los quieren dar, no saben ni qué es. Y además aprovechen para que les hagan estudios y les regalen sus lentes. Tráiganselos. Me refiero a la gente que está en los tiraderos que están cerca del hotel, pues es casi un hotel, del Hospital Juárez. ¿Es por ahí? Balbuena, del Hospital Balbuena. A mí me da gusto ver a Diana, que se sienta ahí por donde está el poste con Chucho, su marido. ¿Es su marido? Pues su marido. Es igual, acuérdense que cuando es novio, pues es el marido, ¿no? Porque ya hay una relación. Sí, es su marido. No le hagan al cuento. Y más cuando ya son marido y mujer. ¿Para qué le? Ay, es mi novia. Tu marido, no le hagas al cuento. Sí, señores. Sí, la culpa no es mía, es la culpa de los que. Así que gusto me da ver a Diana y a Chucho. Y que se quedaron a comer este domingo y estaban, cada vez se meten más. Y Dios contesta, ¿por qué? Es cierto. Eso me preocupa un poco, ¿verdad? Nada más decirle, pues un compañero de trabajo le brindó un lugar. Pero bueno, lo importante es que de veras Dios los bendiga. Me da gusto, hermanos, que se predique el evangelio. Ha habido mucho más fruto con este trabajo que con las campañas que hacemos y con las jornadas médicas aquí ha habido fruto. Está viniendo gente nueva, están viniendo. Y mejor esa gente pobre, esa gente abandonada, esa gente ninguneada. A esos hay que predicarles, no a los fufurufos, como dijera Pedro Infante. Así que estamos en el 2, versículo 3. Pero subí una revelación, según una revelación, y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que figuraban como dirigentes. En mi versión, en el centro de mi Biblia, un comentario de esta expresión a los que figuraban como dirigentes, dice: no sea que yo esté corriendo o haya corrido en vano. ¿Qué quería decir Pablo con eso? Pues dice aquí que Pablo no dudaba de la verdad del evangelio que había recibido. No lo dudaba. Sin embargo, la fundación de las iglesias exigía que no se rompieran los lazos con la iglesia madre de Jerusalén. Es una nota al centro de mi Biblia. Además, era algo justo. No es bueno que alguien se sienta único. Nunca va a ser bueno que alguien diga: yo no necesito de nadie, no tengo necesidad de rendirle cuentas a nadie.
Pablo fue con los apóstoles, aunque no fue de inmediato como lo está diciendo, pero fue más adelante a rendirles, no a rendirles cuentas al principio, pero sí a decir, oigan, yo he creído así, quiero que ustedes me califiquen, aunque estaba seguro que el Señor lo había llamado, pero fue con los apóstoles a exponer lo que él había creído, ¿sí? Y por eso dice, no vaya a ser que yo esté corriendo en vano o que no esté yo del todo bien. Seguramente Pablo debió haberse sentido muy contento cuando le certificaron o le pusieron palomita a todo lo que él les dijo que estaba creyendo. Y fíjense, dice aquí, que ni a un Tito o ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, ellos lo obligaron a circuncidarse. Pablo siempre defendió el que un gentil no tuviera que ser circuncidado, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Es que ellos decían, así como nosotros venimos del judaísmo y de haber cumplido con todos los ritos primero y después nos hicimos creyentes, todos los que no son judíos no pueden hacerse cristianos sin antes cumplir ciertos ritos del judaísmo y entonces se hacen cristianos. Sonaba un tanto lógico, pero también sonaba un tanto envidioso o egoísta. O sea, si a mí me circuncidaron, ¿por qué no va a ser mochado? Si yo pasé por la guillotina, ¿por qué sencillamente se hace cristiano sin ser circuncidado? Eso era lo que peleaban los judíos. Nosotros hemos guardado la ley y estos por qué directamente de ser unos impíos, ahora resulta que ya están a nuestro nivel. Y Pablo les dijo, es que no puede ser de otra manera, el judaísmo no salva, no tienes que hacerte judío para ser cristiano. Tú lo que tienes que hacer, seas de la religión que seas y de la cultura que seas, es que cuando crees en Jesucristo automáticamente eres salvo. Por eso Pablo está diciendo, yo ando con un hermano que se llama Tito. Su papá es griego. Y por causa de que el papá de Tito es griego, su papá no lo circuncidó. Y sin embargo, juntos estamos predicando el evangelio. Yo no lo circuncidé, ni los apóstoles me están diciendo, oye, tu compañero que traes contigo necesita raparlo. No podían exigirle a Pablo eso. Por eso Pablo está diciendo, ni siquiera a Tito lo obligaron a circuncidarse. Y fue por causa de los falsos hermanos. Vamos a 2 Corintios 11:26. ¿Habrá falsos hermanos? 2 Corintios 11:26 dice, cuando está él presentando sus credenciales de lo que ha vivido como apóstol, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuáles serán estos falsos hermanos? Vienen a la reunión, cantan, te dicen Dios te bendiga hermano, pero no son hermanos. Ay, pastor, no me espante, pues así es. Falsos hermanos. ¿Y entonces por qué están con nosotros? Por muchas razones. Porque alguien les dijo, allí en el Triunfo hay unas jovencitas muy guapas. ¿Y qué me tengo que hacer, hermano? No, tú ve, hombre. Nada más hermanéalos y te dan la bienvenida, hasta te invitan a comer. Te invitan a comer. ¿Cómo? Ay, bendito sea el Señor. Como aquel que un día le invitaron, o más bien uno le dijo, oye, ahí en la calle, ve allí con los hermanos, son retontos.
Tú nomás llega y a todos, a las hermanas, plántales un besote. Y a los hermanos diles, Dios te bendiga, hermano, y mira, nada más que no te falle, Dios le bendiga, hermano. Va a ser que todo mundo te saluda muy bien y Dios le bendiga, hermano, pues Dios le bendiga, hermano. Y chance hasta te inviten a comer, y gratis, además. Por eso aquí cobramos, para que no. Y así le hizo, llegó y, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermana. Y lo invitaron a comer. Hermano, lo invitamos a comer. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Y ya lo suben al comedor y ahí está. Y pues, es el hermano nuevo, todo mundo, el hermano, así como tratan a Arturo, ¿verdad? Y entonces, ya estando ahí, dice el pastor, bueno, vamos a pedirle al hermano que dé gracias. Y entonces, como aquel pues no sabía nada de nada, se quedó así. Y entonces todo el mundo, sí, por favor, hermano, dé gracias. Se para aquel otro fanfarrón, falso hermano, y entonces se les queda viendo y dice, bueno, quiero dar gracias a todos ustedes, porque pues le pidieron que diera gracias, ¿no? No entendía que dar gracias era a Dios, que hiciera una oración. Entonces comenzó a decir, les doy gracias a todos ustedes por recibirme y por darme de comer. Esos son los falsos hermanos, dice. Y dice que eran hermanos infiltrados solapadamente. Infiltrados solapadamente. ¿Qué querrá decir? No. Infiltrados solapadamente. ¿Qué dice otra versión? Estoy en el versículo 4 del 2 de Gálatas. ¿Cómo dice ahí? A escondidas, introducidos a escondidas. O sea, ellos se introdujeron a escondidas, como que les platiqué del chiste, como dice Chava, lo metieron ahí algunos no siendo creyentes. Aquí dice infiltrados solapadamente, o sea, con trampas. Pero habían entrado además, fíjense, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de reducirnos a esclavitud. Vamos a revisar eso. Hermanos falsos que se infiltraron con engaño, pero no nada más para comer, sino que se metieron para espiar. ¿Qué espiaban? La doctrina, cómo se movían, qué hacían. Espías de la iglesia. ¿Con qué fin? Véanlo, ¿con qué fin? Espías. Dice que se metían para juzgar o para observar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No pierdan de vista la época y el lugar donde Pablo estaba. ¿Cuál era la labor realmente que estaban haciendo estos infiltrados falsos hermanos? Está hablando de la libertad que teníamos. ¿Cuál es la libertad que teníamos? ¿Qué hacían esos hermanos ahí? Levanten su mano, a ver. Piénsenle. Ya les di varios tips para que puedan responder. Falsos hermanos, infiltrados con engaños, espías que iban a observar lo que se hacía, lo que se predicaba. A ver, Lili. Yo creo que era así como tratando de cachar a los hermanos en algún error o en algún pecado según la ley. Muy bien. La época que se estaba viviendo era la ley, eran los fariseos. Era un pleito abierto entre aquellos judíos celosos de la ley y la nueva secta libertina para ellos, que hablaba solamente de la gracia y de creer en Cristo.
Pues para poder acusar a los cristianos, metían algunos espías infiltrados solapadamente para decir, a ver, vamos a agarrarlos, a ver qué predica Pablo, a ver qué es eso de la gracia, a ver qué es eso del Salvador que resucitó y del perdón de los pecados y de la fe. No entraron para gozarse como todos, no entraron para formar parte de la iglesia, entraron para espiar. ¿Con qué fin? ¿Cuál creen que sea el propósito de eso? ¿Mande? A ver. Pero, ¿cómo? Ya están infiltrados. A ver, Daniel. Ven para acá para que puedan ser grabado esto, si es que están grabando. Es que en Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero esos no son estos. Esos eran otros infiltrados que tenían otra actitud. Esos eran libertinos. Esos entraron para meter pecado y para decir que se podía esto y podía lo otro. Pero estos no, estos eran los opuestos. Estos, más que imponerles cargas, entraban para tener armas y decir, dijeron. Nos consta que en sus reuniones están hablando de que aunque maten, Dios los puede perdonar, cuando la ley dice que los judaizantes, los fariseos, aquellos que iban con Jesús y le decían, ¿por qué si la ley dice que no deben comer con las manos sucias, tus apóstoles comen y no se han lavado las manos? ¿Cómo lo sabían? A eso Jesús les dijo, ¿qué no oísteis? Que lo importante no es lo que entra al hombre, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Siempre los fariseos, y ha habido fariseos, y hay fariseos entre nosotros, que siempre están viendo cosas con el fin de señalar y de criticar. ¿Y por qué si el pastor Memo tanto ataca el noviazgo? ¿Por qué hasta su gente más cercana anda de novia y el pastor lo permite? Ya me llegó, no crean que no. ¿Y qué les digo yo? Pues están equivocados. Si los más o las más cercanas a mí andan de novio, es problema de sus papás. Yo ya los eduqué y si ellos les alcahuetean, no es problema del pastor Memo. El pastor Memo sigue creyendo que no debe haber noviazgo. Si les dan permiso sus papás, es problema de sus papás y a mí no me echen la culpa. ¿Más claro? Esos son los infiltrados. A lo mejor sí son hermanos genuinos, pero son de todas maneras, tienen este espíritu chismoso de andar viendo qué para poder echar un lazo y poder amarrar. Hermano, eso no debiera haber entre nosotros, pero pues en toda familia hay de todo. Pablo está hablando aquí de esas personas. Pero además miren lo que querían hacer. Dice que espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús? ¿De qué otra manera podemos hablar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús? O sea, no, si es por eso, por ese lado, pero Anita, eso, ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Ahora somos salvos y podemos entonces cumplir la ley por la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la libertad que tenemos, que ya no tenemos
que cumplir los 10 mandamientos para irnos al cielo, sino que aunque no cumplamos los 10 mandamientos, la gracia y la muerte de Jesucristo nos salva. Ahora, eso nos va a llevar a vivir en los 10 mandamientos. ¿Ya me entendieron? Es al revés. Nosotros tenemos libertad por Cristo Jesús de caminar una vida ya sin chicotito y sin ley. Y dice el 5, y este versículo yo lo marqué porque me gusta mucho. Antes dice, para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de reducirnos a esclavitud. ¿Sabes quién es reducido a esclavitud siendo libre? Alguien que ha sido salvo y ha entendido muy bien la gracia de Dios, pero empieza a recibir las cargas de los hermanos. Y ahora, Arturo, tienes que, cuidado si él te dice eso, no le hagas caso. No tienes que. Lo que vas a hacer va a ser por el amor que has recibido de Dios y porque ahora sientes ganas de hacerlo. No porque tengas un chicotito que te esté diciendo ahora haces esto y lo otro. Sí, voltéalo a ver y dile, escucha tú bien. No tenemos por qué ser esclavos de nadie. No tenemos, no estoy hablando de poder pecar, eso es otra cosa. Me refiero a las cargas que a veces queremos poner en los demás para que muestren un verdadero cristianismo. No, hermanos. No, nosotros no vamos a estar más cerca de Dios porque cumplamos con tal o cual cosa. Cuando les decimos, por ejemplo, el miércoles que viene es día de ayuno, no les estamos diciendo, cuidadito, no vayan a ayunar, ¿eh? Y queremos ver que nadie vaya a comer. Ahí nos avisan si alguien se puso a comer. Eso es esclavizar a la gente. Muy diferente a que te digamos, hermanos, el próximo miércoles es día de ayuno, el que quiera ayunar. Entonces tú, por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios, decides ayunar, pero no es una imposición ni es parte de una esclavitud que alguien te pueda estar teniendo. Versículo 5 dice, a esos que infiltradamente se meten para espiar nuestra libertad y tratar de reducirnos a esclavitud, a esos ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada para nosotros. Yo ya les dije que cuando en la reunión de pastores alguno se levanta con un legalismo, allí sí no les doy chance. A ver, eso que estás diciendo es una herejía, hermano pastor, de una vez te lo digo. No, que de repente se quieren brincar y les caemos con todo. Y además no estoy solo, porque hay otros que, ¿sí o no? No, hermanos, no vamos a permitir. No, que tenemos que debemos que nada. No me vengas con tus cosas. Tengan cuidado de no estar imponiendo cargas en los demás como para que Dios les aplauda más. No. Y dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio, ¿cuál es la verdad del Evangelio? ¿Con qué palabra resumirías la verdad del Evangelio? Gracia. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Cuáles las buenas noticias? Gracia. Gracia. Regalo de Dios. En esencia esa sería la palabra clave, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. Así que si tú me vienes a traer otra cosa que no sea un regalo de Dios, eso es esclavitud. La gracia de Dios, el regalo que no merecíamos. Esa es la verdad del Evangelio. Las buenas noticias, quiere decir Evangelio, las buenas noticias son, Cristo murió y nos dio la salvación. Amén. Pero de parte de los que parecían ser algo, se está refiriendo a los apóstoles, lo que eran entonces, nada me importa, dice, Dios no hace acepción de personas. O sea, aquí no está poniendo, y eso es importante, levantando los grandes apóstoles, los jefazos de la iglesia.
Mejor ahora, la iglesia popular levanta a los santos. Hermano, cuidado. Todos somos iguales. Pastores, ovejas y todos somos iguales. Todos necesitamos la misma gracia de Dios. Amén. Nadie es más, nadie es menos. Solamente tenemos diferentes trabajos. Pero todos somos iguales. Por eso Pablo dice, lo que eran antes no me importa tanto, no me interesa levantarlos tanto. A mí pues, los que figuraban, los apóstoles, nada nuevo me dieron. Con esto Pablo no está soberbiamente hablando, sino lo que Pablo está diciendo es, tengan la confianza de que lo que yo les estoy compartiendo es exactamente lo que ellos recibieron. Ellos no me dijeron, recibe esto que no tienes, Pablo, como para que menguara mi ministerio. No, tengan confianza que lo que yo les escribí, hermanos de Galacia, es la verdad. Tan es la verdad que lo que los apóstoles recibieron directamente por andar con Jesús, era lo que yo había recibido. Ellos no me agregaron nada nuevo. Dios me lo dio también a mí, personal e individualmente. Yo ya les dije la vez pasada que esto no se puede repetir. Cuando alguien venga y te diga, hermano, yo recibí directamente del Señor, ¿sabes qué? Aguas. ¿Por qué? Vuelvo a hacer la pregunta de la vez pasada. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptemos eso? Porque ya todo está escrito. Ya no va a haber nada nuevo. Oye lo que te digo. Ya no va a haber nada nuevo. ¿Dónde dice? Ya no va a haber nada nuevo. Hay que tener mucho cuidado con esas iglesias modernas donde te sacan revelaciones de no sé dónde. Sí, nosotros podemos tener una revelación en cuanto a lo ya escrito. Algo que ya está escrito y que yo no capto del todo y que de repente viene una luz muy grande y eso que ya estaba me es aclarado perfectamente bien. Esa es una nueva revelación, pero no es una nueva doctrina o una nueva enseñanza. Y nunca se va a contraponer, nunca se va a contradecir con lo ya escrito. Pero eso de que alguien venga y por muy papas fritas que se sienta o muy inteligente y diga, hermano, te voy a dar algo que nadie ha descubierto. ¡Ah, carambas! Pues ¿de qué me vas a hablar? Te voy a hablar como viene un día un pastor. Siempre quemo yo a los pastores, ¿verdad? Como viene un día un pastor y decir, hermanos, quiero hablarles de la preexistencia del ser humano. Ah, caray, ¿y eso qué es? Que todos nosotros ya existíamos antes de la creación. Espérame tantito. No, y se echó un chorazo, pero salió por tablas. Hay que tener cuidado con cosas de esas. Bueno, pero esas ya son doctrinas establecidas, equivocadas, pero hay iglesias creyentes, cristianas, en donde los líderes sacan cosas y tienen a la gente. La iglesia de la luz del mundo, llamada iglesia, que ahorita su líder está más ahogado en la cárcel de lo que se imagina. Parece que ya, ¿verdad?, le descubrieron todavía más cosas. No, 100,000 fotografías la encontraron de fotografías de aquellas. 100,000. Qué bruto. Bueno, ¿saben qué dicen los miembros de su congregación? No solo que es inocente, que él es la encarnación de Dios y que él es el contacto para poder llegar a Dios. Ese es el título que le están dando. O sea, lo están levantando al nivel de Jesucristo. Cuando él camina allí entre su gente, ¿se acuerdan cómo se llamaban ante los Beatles? Así. La gente se tira a llorar enfrente de él. Se tiraba. Porque ahorita ya está en el bote. Qué contraste, ¿no?
de un hombre que tenía millones de gentes a sus pies, literalmente, arrodillados, gritándole, llorando. Vean las fotos, se ve a la gente así, miren, pasó enfrente de mí, me volteó a ver. Qué pena, hermanos, que algún día alguien idolatre a un ser humano así. Hermano, tengan cuidado con sus pastores de esta iglesia. Quiéranos, respétenos, pero no nos perjudiquen. Por favor. ¿Sí entienden eso? Ay, pastor, ustedes no me perjudiques. Eso es muy malo, hermano. Qué bueno que tú me ames, qué bueno que tú me respetes y me quieras. Qué bueno que reconozcas que puedo darte una bendición, y eso sí es que, pero hasta allí, hasta ahí. Nada de que, hermano, usted es el, cómo Dios lo usa, ay, es que, y ni a Chucho, ni a Rubén, ni a Beto, que a cada rato lo hacen con Beto, por favor. ¿Sí? Y Liz dice, especialmente las hermanas, dice Liz, mucho cuidado. Sí, por favor, de verdad, hermanos, es en serio. Conmigo, yo soy su pastor y conmigo todo les faltará. Pues Pablo dice, aún aquellos que figuraban nada nuevo me dieron, sino por el contrario, fíjense, como vieron que a mí me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Fíjense qué ironía, Pablo amaba al pueblo de Israel, sirvió a su pueblo, al pueblo judío, mató por el pueblo judío, fue un fariseo de los mejores, de los más severos. Y el Señor le dice, como le dijo también a David, tú no me vas a construir el templo, tu hijo lo va a construir. Tú tienes muchas ganas de construirme un templo, ya juntaste todo el oro y todo, pero ¿qué crees, David? Tú no me vas a construir el templo. Y lo mismo le pasó a Pablo. Lo lógico es que Pablo fuera enviado por Dios a los gentiles, a los judíos, ¿no? ¿Quién podía haberles predicado a los judíos mejor que Pablo? Cuando él sabía muy bien de la religión judía. Pero el Señor le dijo, Pablito, casi como un castigo, tú estabas matando a todos los que se convertían al cristianismo, te voy a mandar a que prediques, pero entre los gentiles, man. No te quiero entre los judíos. Casi, yo creo que si Pablo hubiera podido escoger, seguro que hubiera dicho, Señor, voy a ser apóstol a los judíos. Y el Señor le dijo, no. Siempre entraba, siempre trataba, pero finalmente su ministerio se enfocó a fin de cuentas hacia los gentiles. Y Pedro al revés. Pedro, al que le fue revelado, no llames tú inmundo lo que yo ya santifiqué con mi sangre. Era lógico que lo llevara hacia los gentiles y le dijo, tú Pedro vas a predicar entre los judíos. Qué cosas, hermano. Dios es precioso, soberano y nos da unas lecciones tremendas. Pero dice, el mismo que llamó a Pedro para predicar entre los gentiles, me llamó a mí para predicar entre los judíos. ¿Quién es el mismo? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, hermanos. Al Espíritu Santo. Estamos en el versículo 7. Como vieron que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo, fíjense, la gracia que me había sido dada. ¿Quién reconoció eso? Los apóstoles. Muy quizá contra su propia voluntad, los apóstoles tuvieron que reconocer, ¿saben qué?
Este fue llamado por Dios. Este que nos persiguió y que nos mató, tenemos que reconocer que Dios lo levantó. Tenemos que reconocer. Pedro después en una de sus cartas dice, como lo que Pablo escribe, cosas difíciles de entender. Pedro, que era un pescador, no se comparaba intelectualmente con la capacidad de un Pablo. Pablo escribió 13 o 14 cartas. Pedro nada más escribió 2. O sea que Dios usó más a Pablo que a cualquiera de todos los apóstoles. Y vamos a ver otra cosa que pasó aquí, algo muy fuerte y algo sorprendente. Dice aquí, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que ya dije anteriormente que es igual que Santiago, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro, y Juan, que eran los 3, aquellos consentidos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos de Jesús. Este ya no era el Jacobo primero. Sí, yo creo que era el mismo. Bueno, ahí luego nos peleamos. Dice, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron, bien, por favor hermanos, les pedimos que se acuerden de los pobres, lo cual yo también procuré hacer con diligencia. A mí me da gusto que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús, siempre hay una referencia de la necesidad que la iglesia debe tener a favor de los pobres, de los necesitados, de las viudas. Que tu corazón y que mi corazón sea sensible a favor de estas personas. Preocupémonos, en pocas palabras, siempre de los pobres, de los necesitados, de las viudas, de los indefensos, de los marginados. Esto es una de las cosas que más debe marcar en nuestras vidas la realidad de un Jesucristo en nuestros corazones. Jesús siempre se acercó a este tipo de gentes. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Así vamos a dar por concluida esta noche en el versículo 10, hermanos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual yo también procuré hacerlo con diligencia. Amén. No se les olvide traer su despensa para los pobres. Llenemos ese bote blanco para que haya hermanos bendecidos por la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. La victoria está en Jesús.